Seminario de la Facultad de Ciencias. Un espacio diferente para compartir y conocer los temas de investigación de los profesores de la Facultad de Ciencias. Tesla, pues obviamente es esta que está aquí. Este es un modelo que hicimos, yo lo hice con Germán. Es un modelo distinto a los modelos clásicos de las bobinas porque usa una fuente de poder distinta, que son los transformadores negritos que se ven allá, que son transformadores de televisión, que se llaman flybacks. Los televisores viejos, para producir el rayo que iba y volaba como de un lado a otro, ese es el nombre del transformador, usan unos transformadores que producen hasta 27.000 voltios y una corriente que puede llegar a los 20 miliamperios. Bueno, entonces esta bobina es distinta en ese sentido, pero entonces les voy a contar pues qué es una bobina, cómo está hecha, cuál era el propósito, cuál es el origen, y al final, como hay que apagar todos los aparatos porque para no ir a causar un daño, al final la ponemos mejor para no desbaratar todo. Entonces, esta es una foto pues tomada en mi casa antes de que le cayera este rayo a la nevera. Este rayo le cayó a la nevera y la dañó, y después otro le cayó a la lavadora y también la dañó. Y hubo un sobrevoltaje en la toma y quemó el computador, quemó la tarjeta pues, de video del computador. Entonces, esta ha sido pues... Bueno, entonces, este inventor, Nikola Tesla, todo el mundo lo ha oído mencionar porque es de esos personajes de la historia pues como inolvidables. El tipo era un tipo, él era como de Serbia, creo, era, pues, de lo que hoy es pues, Yugoslavia, y emigró a Estados Unidos. Él era un ingeniero, en mi opinión, yo creo que era un tipo con muchas ideas y con una capacidad grande de experimentar, pero posiblemente sin muchos conocimientos teóricos de muchas cosas, es mi impresión. Muchos lo consideran pues el genio más grande un invento genial de Tesla, que sí fue genial, fue el motor de corriente alterna. Si ustedes han mirado alguna vez un motor eléctrico, los motores tienen unas escobillas que son unos contactos, unos pequeños switches, con los que el embobinado interior del motor se conecta y crea un campo magnético que se rechaza con el campo magnético exterior y va produciendo giros, va produciendo pequeños torques, y esa es la manera como se mueve. Por ejemplo, Camilo hizo un motorcito de ese estilo. Entonces la cosa es que todos esos motores tienen escobillas, y las escobillas son contactos que se van dañando. Se dañan porque uno tiene que transmitir ahí una corriente y pues se produce una chispita que va quemando. Bueno, entonces Tesla inventó un motor que no usa escobillas. Es un motor con un núcleo rotatorio, y el núcleo rotatorio no se conecta con nada. Los campos eléctricos inducen unos campos magnéticos dentro del motor. Es una idea muy ingeniosa que él la tuvo cuando creo que estaba en Yugoslavia antes de ir a Estados Unidos. Fue con esa idea a Estados Unidos. Él llegó en una época, esto llegó a finales del siglo XIX, que es la época pues, del boom de la electricidad. En Estados Unidos a principios del siglo XX, las grandes ciudades se estaban electrificando. Entonces hay tres personajes muy importantes en la historia de la electricidad, que fueron Nikola Tesla, este tipo que llegó, el otro fue Edison, el inventor que todos conocen, y otro personaje menos conocido por la gente, pero tan importante o más importante, fue un tipo muy extraño que se llamaba Proteus Steinmetz. Proteus Steinmetz era un inmigrante judío polaco, húngaro, que llegó a Estados Unidos. El tipo era un tipo muy pobre, en una época en donde había un antisemitismo brutal en los Estados Unidos. Él llegó a Nueva York, en Nueva York pues nadie le da trabajo. Además que el tipo era medio deforme, era antipático, bueno, era un personaje pues, era un extranjero, era un judío y era pobre. Pues tenía todas las condiciones para que nadie le diera, y un tipo se apiadó de él, un tipo que tenía un almacencito como de cosas, una cacharrería pues diría uno, un tipo apellido Mayer, se apiadó de él, y entre los dos desarrollaron los primeros transformadores eléctricos, que fueron los que se usaron para alumbrar las grandes ciudades del mundo. Entonces, claro, ustedes se imaginan, hacer un transformador eléctrico requiere una cosa, requiere entender muy bien no solamente las ecuaciones de Maxwell, sino cómo se comportan los campos magnéticos cuando fluyen a través de un núcleo de ferrita o de un núcleo de hierro.
Entonces hay un fenómeno muy conocido, para los que estudian pues ya cosas un poquito más técnicas, se llama el fenómeno de la histéresis, y que fue estudiado por Steinmetz, y ese fue su gran descubrimiento. Entonces ese almacencito, chiquito, creció y se convirtió en la General Electric, pues la compañía más grande del mundo. Entonces el tipo se volvió infinitamente rico y famoso. Mayer y él se volvieron riquísimos y famosos. El tipo es un tipo, estoy hablando de un personaje que no es Tesla, pero es porque la historia es muy interesante. La historia de Steinmetz, que es paralela a la de Tesla. Él era un tipo muy solitario. La pasión de él era sentarse por las tardes en un patio que tenía en la casa lleno de reptiles raros, por ejemplo, lagartijas, monitor, creo que llegó a tener un dragón de Komodo, y lo alumbraba con unas luces de mercurio. Bueno, el otro personaje interesante de la época fue Alva Edison, y el otro fue Tesla, porque Edison, por ejemplo, tenía la idea de llevar electricidad a las ciudades usando corriente directa. Parece que esa es la idea correcta, de hecho, cuando se ve desde un punto de vista moderno, pero en la época era imposible, todavía es imposible. Es imposible producir electricidad en Ituango y llevarla lejos sin subir el voltaje. O sea, los transformadores son esenciales para cambiar los distintos voltajes. Y ese personaje que desarrolló los transformadores, o también la teoría de los transformadores, fue Tesla. Entonces Tesla fue el que propuso la idea de llevar corriente alterna, mientras Edison, que era más famoso, quería llevar corriente directa. Sin embargo, la idea de la corriente alterna triunfó, y la Westinghouse y otras compañías grandes de los Estados Unidos patrocinaron a Tesla y él se volvió un tipo riquísimo. Bueno, Tesla, entre sus cosas raras que tenía, así como las de Steinmetz, este tipo tenía sus propias locuras. Espérate que esto se apagó. Tenía sus propias locuras, y una de ellas era transmitir energía en forma inalámbrica. Entonces, para transmitir en forma inalámbrica, a él se le había ocurrido hacer lo siguiente: coger una bobina, o sea, un alambre enrollado de cobre, esto es un transformador, es decir, la corriente circula por aquí, la corriente induce un campo magnético, el campo magnético induce un campo eléctrico en un tubo que está aquí adentro, que no se ve. El tubo está tapado con este PVC por protección, pero digamos si esto tiene 6 vueltas y el tubo interno tiene alrededor de 1000. Entonces, ese campo magnético induce una corriente eléctrica de más alto voltaje, y desafortunadamente no lo traje, iba a traer un tubo de lámpara. A lo mejor se puede ver el efecto aquí, cuando uno lo pone cerca a la bobina, el tubo se enciende solo. Entonces él tenía esa idea de transmitir electricidad en forma inalámbrica. Entonces esta es una de sus primeras intentos, esa foto. Si ven la bobina aquí, ahí se ve la bobina de Tesla. Esta es una de esas jaulas de Faraday, y ahí está Tesla pues supuestamente leyendo, pero es un montaje. Eso realmente es un montaje, él no estaba ahí. Sí, eso después supe yo que era un montaje, pues eso era. Bueno, entonces él pretendía desarrollar un sistema de iluminación inalámbrico usando lo que llamaba una bobina de Ruhmkorff. Esto lo aprendí pues yo en Wikipedia preparando la conferencia, y la bobina inicialmente era un transformador con un núcleo de hierro. Entonces él se dio cuenta que el núcleo de hierro se calentaba mucho, porque esto va a oscilar, ya les vamos a mostrar en qué sentido, a 200.000 o a 300.000 ciclos por segundo. Entonces el núcleo se pone caliente, y el núcleo es superfluo realmente en este transformador. Vamos a ver por qué. Entonces él descubrió, pero yo creo que por ensayo de error, es mi impresión, que estos núcleos eran superfluos, y finalmente le quitó el núcleo y descubrió que inclusive la bobina funcionaba mejor sin ese núcleo. Entonces fue escoger un transformador convencional e irlo modificando de la manera, digamos, más natural hasta llegar a ese diseño. Bueno, entonces también después vio que podía mejorar las cosas usando unos condensadores que son estas botellas, y eran originalmente las que usó Tesla, eran de vino. Él las usó, estas son las botellas pues no de vino, sino de farmacia, pero él utilizó unas botellas de vino que tienen el mismo diseño exactamente de estas botellas. Es un papel de aluminio por fuera y una solución salina adentro. Entonces forma lo que se llama un condensador. Un condensador son simplemente 2 placas metálicas separadas por un espacio que se llama el dieléctrico, y cuando circula la corriente, las cargas se mueven de un lado a otro de las placas, se acumulan en un lado de la placa y se eliminan al otro. Entonces se crea un potencial eléctrico entre los dos
entre las dos partes. Esta es una manera de almacenar energía. Lo que pasa es que es una manera muy difícil construir condensadores solamente ahora, hace unos pocos años, de 3 años para acá, existe la tecnología para producir condensadores que tengan, por ejemplo, más de 1 faradio de potencia. Este condensador, por ejemplo, este que está construido aquí, tiene 20 nanofaradios, o sea, 20 por 10 a la menos 9 faradios, condensadores chiquiticos. Pero sí tiene una ventaja estas botellas y es que es capaz de aguantar alrededor de 100.000 voltios, pero no es capaz de acumular mucha energía. La energía que acumula un condensador en joules es proporcional a lo que llama la capacitancia, que es este número que le estoy diciendo. Bueno, entonces él usó estos condensadores también y construyó estos primeros modelos. Esta es una de esas primeras bobinas de Tesla, en forma cónica, y soñando con que él podía hacer un proyecto pues, de dimensiones gigantescas, se imaginó este sistema inalámbrico mundial, que era poner unos globos altos, como a 9 kilómetros, y desde esos globos poner bobinas de Tesla que indujeran un campo eléctrico grande, y que ese campo eléctrico iluminara los bombillos pues, de gas. Eso es completamente loco. O sea, si uno hace cualquier cálculo, cualquier estimativa, una persona que tenga un poquito de conocimiento sabe que eso es imposible. En un sentido, los campos disminuyen, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sala, yo me imagino que no hay nadie que tenga un marcapasos. Si tienen marcapasos, sí es peligroso. Un marcapasos sí puede interferir el marcapasos. Entonces, ustedes se imaginan un sistema inalámbrico capaz de prender todos los bombillos de una gran ciudad, lo que podría hacerle a las personas. De pronto una persona podría estar caminando cuando de pronto un rayo le cae de la nada, pues, ¿cierto? Un campo eléctrico gigante sería un peligro. Bueno, esa es una de las cosas. Entonces, él, a ver si tengo la... Bueno, ya, entonces no sé por qué no salió esta diapositiva, pero... Bueno, él construyó una torre enorme, como una gran bobina de Tesla que nunca funcionó. Entonces él se gastó toda la plata de la Westinghouse, el proyecto era capaz de iluminar bombillitos pues a metros, y él decía que no tenía el patrocinio, ¿cierto? Cuando un tipo de estos se empecina en una idea, le pasa un poquito como lo de Patarroyo, con la vacuna, con la vacuna contra la malaria. Es que cuando la vacuna fracasó, mostró que no tenía más eficacia que el placebo, entonces empieza a sacar una serie de disculpas, que no, que lo que pasa es que los laboratorios le quieren robar la idea y que hay una confabulación de las farmacéuticas. Tesla también empezó a sacar cosas del mismo estilo y se empezó a enloquecer, como Ginás también, que se empezó a enloquecer. Ahora tiene un agua que cura todo, ¿cierto? El agua con nanoburbujas de oxígeno que sirve, cuando le preguntaron en la última entrevista que para qué servía, dijo que para todo. Pues es que una persona que conteste que hay una agua que sirve para todo, para curar todo, ya no sirve para nada, ¿cierto? Una agua que cure todo no es nada, pues, o sea, no existe. Esas panaceas no existen. Entonces, yo no sé, la gente con la edad se empieza a enloquecer un poquito. Si no, miren, ahí con esta bobina. Empiezan a enloquecer un poquito y sí, por ejemplo, Tesla, cuando ya pues no tenía ninguna credibilidad nadie, cuando la gente dejó creer en su bobina, entonces empezó a diseñar un aparato para comunicarse con los marcianos. En esa época se creía que había marcianos, que había gente en Marte, ¿cierto? Esa es la época en que Percival Lowell había descubierto a Plutón, se habían descubierto los canales de Marte, supuestamente, alguien los vio por el telescopio, todos los amigos del descubridor de los canales lo vieron, los enemigos ninguno lo vio, ¿cierto? Lo típico pues en la ciencia, una gente lo ve, otra no lo ve. En fin, los canales no existían, los marcianos tampoco, y Tesla, su sistema para comunicarse con marcianos era más fantasioso que todo. La cosa es que Tesla, de cierta manera, murió un poquito, digamos, el final de su carrera fue un poquito triste, porque a pesar de haber sido un tipo con ese prestigio y y esos éxitos grandes que tuvo con el diseño de su motor de corriente alterna inicial, haberse empecinado en la construcción de este aparato lo llevó al desastre. Entonces mucha gente le pregunta, bueno, ¿este aparato para qué sirve? Y la respuesta es para nada, realmente. Es un hobby. Es una cosa, sí sirve para una cosa, sirve como para cuestiones,
para mostrar principios de electricidad y electromagnetismo. Yo creo que uno en la construcción de la bobina pues aprende muchas cosas. Yo creo que para los estudiantes de física o de la carrera de ingeniería eléctrica es fundamental, sería un ejemplo muy lindo en un curso de electromagnetismo, hacer todo lo que yo voy a presentar aquí en 10 minutos, hacerlo con todo el detalle, hacer todo el desarrollo matemático de la bobina. Bueno, entonces es un aparato que tiene su interés, es un condensador muy sui generis, porque es un transformador muy sui generis, porque como les digo, tiene un núcleo de aire, no un núcleo magnético. Segundo, esto es una cosa completamente loca, yo les muestro cuál es básicamente el circuito, parece un absurdo. El circuito es un absurdo, miren, el circuito es esto, hay una fuente de alto voltaje, que es esta, en este caso, son estos transformadores negros que se ven ahí. Esa fuente de alto voltaje induce pues aquí una corriente, en este caso no es una corriente alterna, va a ser una corriente directa. Bueno, entonces la corriente empieza a cargar este condensador, que son en este caso estas botellas, que las suprimimos, y hay unos condensadores más modernos, de los cuales se nos dañó uno ahora, se quemó, espero que en la demostración no se queme otro, o si no nos toca poner las botellas. Y los condensadores, una vez se cargan, cuando se cargan, el potencial entre este punto y este, que son las dos placas del condensador, cuando llega a más de 20.000 voltios, salta una chispa. Y la corriente del condensador pasa por este inductor. Este inductor es esta bobina que se ve aquí. Pasa por el inductor. Entonces lo que se crea es un circuito conocido como un circuito LC. Entonces ocurre lo siguiente, el inductor crea un campo magnético, el campo magnético colapsa y produce una corriente en sentido inverso. El sentido inverso vuelve y carga el condensador vuelve y le pasa energía al inductor, y esto lo hace, en este caso esta bobina lo hace 375.000 veces por segundo. Bueno, entonces vamos a ver en qué se basa. Bueno, cada vez que hay un cambio en la dirección de la corriente, entonces aquí se genera, si uno sigue las ecuaciones de Maxwell, se genera un campo eléctrico grande. Esta es una bobina muy grande, y ese campo eléctrico sale aquí por esta batidora de huevos, que es el punto de chispa, sale aquí a esa placa que está allá, esta placa metálica. Ahora, esa chispa no se va a ver tan grande, el circuito se cierra efectivamente, se cierra, pero la chispa es visible hasta un punto, va a ser visible por hasta aquí, algo así, el resto de la chispa es invisible y toca este punto. Entonces esto es realmente este toroide con tierra, esta tierra es esa placa, esto forma otro condensador de mucha menos capacitancia. Entonces les voy a mostrar cómo se genera el alto voltaje, y no se genera como en un transformador convencional, se genera de manera distinta. Entonces, bueno, este es el circuito básico en el que está basado toda la bobina, que son, pensemos, estas botellas y este inductor. Entonces hay una corriente que va a oscilar entre las botellas y el inductor. Muy bien, hay dos leyes fundamentales que son las únicas que uno tiene que saber para hacer estos cálculos. Una, cuando uno hace pasar una corriente eléctrica a través de un inductor, se crea un voltaje entre los dos puntos, una diferencia, el voltaje es la diferencia potencial. Cuando uno tiene un campo eléctrico, el campo eléctrico tiene asociado una función de potencial. Esa función de potencial es la que se llama el voltaje. Entonces el voltaje es, digamos, pensémoslo así, si uno no quiere meterse en términos técnicos, esto es parecido, que la corriente es como una cantidad de agua que fluye por un tubo, y el voltaje es como una diferencia de presión entre dos puntos, entre un punto más alto y uno más bajo. Entonces aquí se crea un voltaje, y ese voltaje es proporcional a la derivada de la corriente. Esa es la ley fundamental del inductor. La ley no es un axioma, uno la puede verificar experimentalmente, pero se puede deducir de las ecuaciones de Maxwell. Es, digamos, un corolario de las ecuaciones de Maxwell. Otro corolario de las ecuaciones de Maxwell, o un principio también que uno puede tomar como un principio experimental, así digamos como axioma, es que si uno pone en vez de un inductor un condensador, o sea, dos placas metálicas o varias placas como esas, y hace pasar una corriente, entonces la carga que se acumula en coulombs, digamos, es igual a esta constante, que es la capacitancia por el voltaje. Entonces la capacitancia está definida en términos de la carga sobre el voltaje que se aplique a los dos extremos del condensador. Bueno, entonces queda esta ley, si uno deriva, la derivada de la carga es la corriente, y la corriente es C de V de T. Entonces esas son las dos únicas leyes que se necesitan para entender el funcionamiento de la bobina. Entonces va a haber un condensador
con un inductor. Muy bien, entonces miremos primero un circuito simplificado. ¿Qué pasa cuando uno carga el condensador? Pensemos que el condensador está cargado y uno cierra un switch. Entonces pasa lo siguiente, la suma de los voltajes en todo el circuito es cero. Esa es una de las leyes fundamentales, ¿cierto? El campo es conservativo, uno va sumando las diferencias de potenciales hasta llegar al mismo punto y la diferencia es cero. Es una ley, digamos, fundamental, como las leyes de Ohm, pero es una consecuencia simplemente del hecho de que el voltaje es un potencial. Muy bien, entonces cuando uno combina la ecuación del inductor con la del capacitor, queda esta ecuación diferencial para la corriente. Esta es una de las ecuaciones que creo que les enseñan a los estudiantes en el curso de ecuaciones diferenciales. Con la tristeza, obviamente, como ocurre en la educación nuestra, que el estudiante aprende esto sin saber qué es la corriente, sin saber qué es el voltaje, y el profesor mismo le dice, no piense en eso, no le importe. Entonces lo importante es resolver la ecuación, que la resuelve el matemática mejor que uno, y sin entender nada. Entonces está perdido el tiempo, pues en mi opinión, ¿cierto? No está enseñando nada. Bueno, algo sí, pues, pero bueno. Entonces cuando uno resuelve la ecuación, miren que queda la solución. Yo no lo resolví ni siquiera a mano, simplemente le doy la ecuación al matemática, él me saca la solución. Así es la vida, pues. Sí, es que lo que hay que saber es qué significan las cosas, no la operativa de las cosas, pues. Entonces, esa cantaleta se la he hecho yo a los estudiantes de matemáticas especiales porque la cosa está ahí. Bueno, entonces la corriente varía de acuerdo con una función periódica, una función seno. Y entonces lo que se ve es que esta función seno tiene esta forma y por tanto el periodo de la función, uno lo puede calcular, es 2pi sobre la raíz cuadrada y luego la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz del EC. Bueno, entonces uno puede calcular la frecuencia de un circuito eléctrico, de un circuito formado por un capacitor y un inductor con esa fórmula. Ahora, si uno quiere calcular a qué frecuencia oscila esta bobina, hay dos cosas difíciles de calcular. Una, ¿cuál es la inductancia de este sistema? La inductancia es muy poquita y la capacitancia de este toroide es muy chiquita. Entonces los cálculos se hacen muy difíciles directamente. La manera de calcularlo, como lo calculamos Germán y yo, fue usando un osciloscopio. Con un osciloscopio uno puede, con una fuente de corriente alterna, puede alimentar la bobina y cuando entra en el periodo de resonancia, ya les voy a mostrar qué es eso, en ese momento el voltaje en el osciloscopio es máximo. Entonces uno puede ver a qué frecuencia ocurre. Y ocurre a 375.000 ciclos por segundo para este caso. Bueno. Entonces, este sería, digamos, el circuito fundamental, pero es todavía un circuito simplificado porque falta el secundario. Entonces vamos a mirar el circuito completo ahora sí. Si uno va a ser riguroso, entonces el circuito completo es este. Aquí se genera un voltaje. Ahora les muestro, hablo de la fuente un poquito más, pero por el momento miremoslo así. Se genera un voltaje. El voltaje recorre, una corriente, que recorre este circuito, que tiene este inductor, que es este inductor que hay aquí, y estos capacitores. Esta es la primera parte del circuito. Y hay, obviamente, una resistencia. Hay una resistencia porque nada es gratis. Los alambres tienen resistencia. Pero estas resistencias, tanto esta como esta, son muy chiquitas. La resistencia es casi nada. No alcanza a ser ni 2 ohmios, algo así. Entonces, por fortuna, son chiquitas porque esto se puede despreciar. Si no se pudiera despreciar, este sistema de ecuaciones diferenciales es muy complicado. No se puede resolver en forma analítica, digamos, compacta, así, de una manera directa. Entonces, si uno utiliza las leyes pues, de los inductores, entonces la primera ecuación diferencial rige la corriente que circula en el primer circuito y la segunda ecuación rige, los voltajes, y la segunda ecuación los voltajes del circuito secundario. Entonces aquí uno va a despreciar a R1 y R2, esos dos valores, los va a considerar muy chiquitos para poder entender este sistema. Bueno. Entonces cuando uno resuelve el sistema, si R1 y R2 son muy parecidos a 0, el circuito, la solución se puede computar directamente. Esto por ejemplo fue computado en matemática, entonces el voltaje del secundario se puede calcular con esta fórmula. Es una fórmula que tiene un cierto coeficiente por un producto de senos y de estas funciones. Bueno, es una cosa un poquito. Aquí aparece este parámetro t, que va a ser especial. Por fortuna, esta fórmula se va a poder simplificar mucho en el siguiente sentido. Uno quiere no solamente calcular el voltaje, sino cuándo el voltaje es máximo. Entonces, para saber el voltaje máximo, uno puede ver
En la ecuación anterior, pues uno puede demostrar, es, digamos, un argumento matemático sencillo, pues hay que mirar la ecuación diferencial, puede mostrar que toda la transferencia de energía del primario al secundario ocurre cuando la frecuencia del primario sea igual a la frecuencia del secundario. O sea, lo que sí están en resonancia, es lo que llaman dos bobinas en resonancia. Es decir, esta en resonancia quiere decir, este primer circuito empieza a oscilar y el otro circuito empieza a oscilar a la misma frecuencia. Entonces, digamos, no se cancelan ni se estorban uno a otro. Ese es el momento en donde ocurre la máxima transferencia de energía. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Ahora, ¿cómo se logra eso? Se logra con esta pinza, corriendo, moviendo un poquito el punto y disminuyendo, aumentando un poquito la inductancia del primario. Entonces, experimentalmente uno lo va moviendo hasta que vea la mayor chispa. Entonces, es un poquito, digamos, hecho de manera así, pues, casera, pues, o sea, de manera así muy ad hoc, pero porque no hay, pues, no sé yo cómo hacerlo de manera precisa para poner el punto exacto en donde ocurre la resonancia. Si uno tuviera cómo medir la inductancia precisa de ese primario, lo podría hacer, pero yo no lo he podido medir porque los aparatos para medir inductancia que tengo no son suficientes. Necesita un aparato más costoso posiblemente. Bueno, entonces en ese caso, T vale 1, porque omega 1 es igual a omega 2, y la ecuación se simplifica. Entonces les voy a mostrar, esta es la clave de todo. Aquí es donde se explica dónde aparece la ganancia de voltaje. Miren, este es el voltaje original de la fuente, que son alrededor de 27.000 voltios. Bueno, estos senos van a tomar su máximo valor cuando tengan el valor 1. O sea, esto, digamos, el voltaje no importa el signo, importa, digamos, en valor absoluto, cuando estos valgan más o menos 1, uno va a tener el máximo voltaje en el secundario. Entonces, lo que va a producir un aumento, esto es un 1, este es el voltaje de 27.000 voltios, pero uno tiene la raíz cuadrada de la capacitancia de estas botellas, que es del orden de 10 a la menos 9, por la capacitancia de este toroide dividido. Este C2 es la capacitancia de este toroide, que es del orden de 10 a la menos 12. Entonces, miren, uno tiene un factor aquí muy grande que coge estos 27.000 voltios y los convierte en casi 1.000.000 de voltios. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, miren, si uno hace la cuenta, el voltaje que se esperaría, teóricamente, sería de 930.000 voltios. Está cerca, pues, al 1.000.000 de voltios. Entonces, a diferencia de un transformador convencional, los voltajes en las bobinas de Tesla se generan de una manera distinta. Es la diferencia de las capacitancias la responsable del alto voltaje. Bueno. Bien, entonces, bueno, estos son detalles que no... Ese punto de máximo ocurre cuando este factor K tiene esta forma, pues uno lo puede deducir matemáticamente, y entonces viene este número K que se conoce como el acople. El acople es qué tan cerca está esta bobina de esta, ¿cierto? ¿Cuánto del campo magnético del primario pasa al secundario? Entonces, esta bobina nuestra está alrededor de 0.3. Ese es más o menos lo que uno estima, después de haber medido algunos parámetros, que para esta bobina está alrededor de 0.3, y esta es la simulación en matemática de la onda, del voltaje que se produce en el secundario. Entonces, miren, esto es una millonésima de segundo, creo, sí, 10 a la menos 6, una millonésima de segundo. Entonces el voltaje crece, decrece, si no hubiera pérdidas. Pero obviamente hay pérdidas porque primero se produce una chispa aquí, hay una pérdida de energía. Entonces el voltaje realmente, teóricamente se comportaría así, pero experimentalmente se comporta así. Ah, no, perdón, ese es también teóricamente. Este es el secundario y este sería el primario. Estos son los dos voltajes, así irían. Y prácticamente, en la práctica son así. Este primario, a medida que el secundario empieza a oscilar, entonces el primario empieza a oscilar, el secundario también, pero empiezan a perder amplitud, empiezan a perder energía, empiezan a perder amplitud. Esto ocurre muy rápido. Es decir, ocurre mucho más rápido de lo que pueden cargarse los condensadores. Entonces, realmente, si uno pudiera ver en cámara lenta lo que está pasando, se produce una onda, se produce un voltaje que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y queda muerto un rato, hasta que el condensador logra cargarse y vuelve otro. Bueno, entonces los bobinólogos, los que son aficionados a estas cosas, tratan de hacer algo, y es que estos puntos muertos caigan muy rápido.
es decir, se corten rápido, y para eso, para evitar esos puntos muertos, uno introduce un switch, que es este motor. Este motor es un switchecito que va conectando los dos terminales, entonces hace descargar el condensador a un cierto ritmo. Bueno, entonces, bien, entonces ahora sí les voy a mostrar cómo está exactamente hecha esta bobina. Bueno, entonces esta bobina tiene esto es lo que se conoce como el spark gap, que es este switch que se va a cerrar a una cierta frecuencia. Cada vez que se cierre, el condensador, que va a estar cargado hasta cierto punto, se descarga, manda su carga al inductor, el inductor devuelve su carga, oscila 375.000 veces y produce esa misma oscilación en el secundario, lo que genera ese voltaje. Bueno, ¿qué alimenta toda la máquina? Lo alimentan 3 transformadores de televisión vieja, de esas televisiones viejas. Esos transformadores se consiguen por ahí todavía en el Hermano, ¿dónde los consiguió? No sé, en el Hueco, por ahí, en la minorista, a 3.000 pesos, regalados pues estos transformadores que están aquí, pero esos transformadores necesitan un circuito electrónico que los alimente, no se alimentan simplemente con 60 Hz que tiene la entrada, sino que se alimentan con estos osciladores que se conocen como osciladores de Masili. Entonces hay una componente electrónica en esta bobina que no la tienen las bobinas clásicas, que son estos 3 circuitos. Bueno, estos 3 circuitos yo podría entrar a explicarles más o menos cómo funcionan, pero creo que ya es una cosa un poquito más técnica. Lo único que quiero decir es que aquí se producen 35.000 ciclos por segundo que alimentan el transformador flyback. Cada flyback es capaz de producir alrededor de 27.000 voltios y están los 3 circuitos en paralelo. Son 3 cosas iguales funcionando en paralelo. Para aumentar la corriente alrededor de 40 miliamperios, es lo que está saliendo al final del... Bueno, estos son, puedo decir, de los circuitos que son especialmente frágiles. Estos transistores suelen quemarse. Casi siempre cuando uno está haciendo una demostración, muere el transistor, entonces nosotros tenemos una caja aquí de transistores, pues si hay que cambiar alguno. Entonces es un sistema pues de... Ahora, se pueden conseguir transistores más potentes, estos se conocen como transistores MOSFET, transistores más potentes que tengan un aguante de amperaje y de voltaje grande, porque en este circuito pueden circular alrededor de 30 amperios por aquí, bastante corriente, pero esto es un switch que se abre y se cierra a 35.000 veces por segundo, entonces eso pone un estrés muy grande en cualquier componente electrónica. Bueno, entonces es una cosa delicada, eso ha sido, digamos, uno de los dolores de cabeza, hacer ese circuito que más o menos se mantenga estable, porque típicamente hacemos un circuito, funciona 10 minutos, se muere, hay que volver a hacer otro, en fin. Bueno. Esta foto la tomé simplemente, esta es una versión más vieja de la bobina, pero es para mostrarles lo que estaba adentro, es que no quiero desbaratarla. Adentro está este tubo con este alambre enrollado, el alambre se enrollaba a mano. Uno se sienta con paciencia, en 2 horas y media, le da 1000 vueltas al tubo. Eso es un alambre, si ustedes quieren, ya para los que tengan pues ganas de hacer la bobina, yo les puedo mostrar todos los datos técnicos. Es un alambre calibre 26, es un alambre, digamos, delgado, es un alambre que llaman magnético, pero simplemente está cubierto, tiene un recubrimiento o alambre embobinado, y la cuestión es enrollarla sobre otro tubo de PVC de menor tamaño que de menor diámetro, y es el que está internamente ahí, que esa es la bobina realmente. La bobina es ese tubo, ese alambre enrollado. Bueno, y la fuente original es una fuente de corriente directa, que es esta que está abajo, y es un transformador de microondas modificado, en donde el secundario se lo quitamos y le pusimos simplemente 60 vueltas para que produzca alrededor de 60 voltios y tiene un puente rectificador para que salga corriente directa. Entonces es una máquina que coge corriente directa, 60 voltios, alimenta los 3 osciladores de Masili, cada oscilador produce alrededor como de 110 voltios a una frecuencia muy alta, alimenta los 3 flybacks producen 27.000 voltios, los 27.000 voltios cargan estos condensadores, este motor cierra el switch a una cierta frecuencia, vamos a ver a qué frecuencia la cierra, y entonces crea la oscilación entre el primario, entre este inductor primario, los condensadores, y el toroide del secundario. Y esa oscilación entonces tiene una ganancia de voltaje, como ya expliqué, proporcional a la raíz cuadrada de la división de las capacitancias. Entonces esa es la máquina, ese es el funcionamiento de la máquina. Ahora uno puede ya mirar, al principio, digamos, no sabíamos muy bien,
solamente experimentando cómo lograr un poquito un rayo más grande, más chiquito. Después ya nos pusimos a pensar en la máquina ya haciendo mediciones precisas. Entonces uno podría simplificar la máquina como una fuente de corriente directa de 27.000 voltios. Hay una gran resistencia aquí. Esta gran resistencia es debido a la impedancia de los transformadores. O sea, un transformador, a pesar de que tiene muy poca resistencia, cuando hay una corriente alterna que circula es como si tuviera una resistencia muy grande, se llama la impedancia del transformador. Y está este rotor. Entonces aquí viene un problema matemático bonito y es este. El problema matemático es cómo cerrar el switch para que la máquina sea lo más eficiente posible. Entonces miren, es la primera vez en la vida que a mí me ha servido derivar algo y igualarlo a cero, para hallar un máximo. Es la verdad, la primera vez en la vida que me ha servido para algo. Entonces miren, el voltaje de un condensador está dado por esto, y la energía es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces uno puede calcular la energía total si uno dispara B pulsos por segundo. Entonces si uno dispara B pulsos por segundo, esta es la energía total dada por esta función. Entonces miren lo que ocurre. Uno podría hacer lo siguiente, ¿cierto? Uno podría alimentarlo. Si uno dispara muy poquitos pulsos, digamos 2, por simplificar, el voltaje crece mucho, ¿cierto? Crece mucho, pero hay solamente 2 impulsos. Si uno dispara muchas veces, o sea, le manda muchos pulsos de energía, se los manda muchas veces, pues el voltaje es más chiquito. Entonces, ¿cuántos pulsos debe mandar? Entonces, cuando uno deriva la función al igual a 0, el número de pulsos que debe mandar es aproximadamente 1 sobre 1,256 por la resistencia del circuito por la capacitancia. En nuestro caso debe mandar 38,22 pulsos por segundo, que equivalen a 573 revoluciones por minuto. Hay que ponerle un poquito más de revoluciones simplemente para no estresar los circuitos y evitar un daño. Entonces uno tiene que sacrificar un poquito de potencia. Cuando uno hace ya la cuenta total, entonces uno se da cuenta que de los 1800 vatios más o menos que están saliendo de la toma, de aquí, hay unos 900 vatios, alrededor de 900 vatios que se gastan simplemente haciendo ruido, produciendo esa chispa, aquí y acá, y de los 1000 y pico que quedan, que estarían todos disponibles para la bobina, solamente con esta máquina uno está logrando solamente el 20%. Eso nos da unos rayos de longitud 66,5 centímetros, que es más o menos lo que uno ve. El cálculo es muy, o sea, lo que experimentalmente se observa es muy parecido a lo que se predice con la teoría. Mejor dicho, eso es como mala noticia. La máquina, como yo la había concebido, es mala. Pues sí, no es muy eficiente. Tiene una ventaja, que está construida con transformadores de 3.000 pesos. En cambio, un transformador de neón, con las que hacen las clásicas, son transformadores de 1.000.000 de pesos, cada transformador, y son difíciles de conseguir. Hay otras máquinas que se pueden hacer con transformadores de microondas. Yo ensayé en una época, pero son muy peligrosas, porque tienen mucha corriente, entonces uno hace daños en la casa de uno, pues uno necesita un laboratorio, porque hay que conectarlas a 220 voltios, queman los cables, queman las tomas, pues, hacen unos daños catastróficos. Y entonces intenté hacerlo en el salón social del edificio, y entonces también empezaron a apagarse las luces y bueno, termina haciendo un daño en todo el circuito del edificio, pues. Entonces, bueno, pero bueno, si aquí el decano hubiera venido, le hubiera pedido plata para hacer una bobina, aquí, en el laboratorio, aquí en el departamento de física, yo creo que el departamento de física, o sea, toda universidad seria debe tener una bobina de Tesla, pues, digo yo. O si no, no, sí, es de esas cosas pues icónicas, ¿cierto? No hay un laboratorio de electricidad que no tenga una bobina de Tesla grande, pues. Y yo creo que ya sé cómo hacer una bobina grande. Se podría hacer una más grande todavía con este diseño, pero para fines, digamos, para fines de demostraciones y cosas es suficiente. Bueno, entonces ahora sí, pongamos la bobina a funcionar, no más carreta, y apaguemos la luz. Y crucemos los dedos que no vaya a explotar un transformador, un condensador,